Amén. Bueno, buenos días Sí, a todos. claro. Buenos días, Rafa. Miren, podemos ir a un par de cosas antes de continuar en la última parte de Romanos 8. Vamos ahí a Romanos 1, por favor. En el versículo 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo es conocido porque es la revelación de Dios al ser humano, a los individuos, a las personas, a través de las cosas hechas. Dios se revela a través de la escritura, se da a conocer a Él mismo, se da a conocer sobre Él mismo, sobre el hombre, sobre su obra, lo que hace, lo que hizo, lo que va a hacer, de manera escrita. Entonces, es el documento, la palabra de Dios escrita para nosotros en estos tiempos, pero también a través de los siglos, Dios se dio a conocer, o las características de Dios se las dio a conocer al ser humano a través de la creación. Les decía la otra vez que tan solo, por ejemplo, escuchaba un comentario hace poquito de tan solo levantar la vista al cielo, a las nubes, a las montañas, al ver las estrellas en la noche, te da una sensación de algo más, de algo diferente, pues cuando uno anda decaído, triste, deprimido y anda cabizbajo, pues encerrado en uno mismo. Cuando levantamos la vista y vemos la creación, nos da un sentido de que hay algo más, pues de que hay otra cosa. Entonces, Dios, bueno, un argumento también conocido de por qué creen algunas personas que hay vida en otros planetas o en otros sistemas, es porque hay mucho espacio desperdiciado, ¿no? No sé si han escuchado ese tipo de argumentos, que no es posible que en la expansión tan grande que es el universo, en este planeta seamos, o este planeta sea el único lugar habitado o donde hay vida. Y la explicación o el argumento es un desperdicio de espacio, o es tan grande que es un desperdicio de espacio pensar que solamente en este planeta relativamente tan pequeño hay vida aquí. Pero los salmos nos dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, la creación nos cuenta y nos dice quién es Dios. Esa es la razón por la que los ateos, los que niegan a Dios, el sistema humanista, borra esa historia, pues, o borra esa parte de la creación respecto al origen del ser humano. Hay muy buenos libros de respecto a animales, de la creación. Hay muy buenos libros que hablan acerca de las características del reino animal, lo que hacen, cómo comen, cómo viven, el sistema en sus cuerpos, por ejemplo, los rumiantes que tienen 4 compartimientos en su estómago, los búhos que vuelan en la noche sin hacer ruido, las águilas que son pescadoras, ¿no? Que vienen desde arriba observando a los peces por abajo del agua, o que están abajo del agua y meten sus garras y
y pescan, o sea, toda la forma en que se desarrolla la creación y mucho más que no conocemos, es la forma en que Dios se da a conocer al hombre. Y en ese tipo de libros, de repente en algún momento dice, y 60 millones de años atrás, las rocas se conjugaron y se formó la tierra a través del calor, y se formó una esfera y luego una célula, con calor, aire, presión, los elementos hidrógeno, oxígeno, carbón, y entonces nació la vida. O sea, cuando el ser humano quita del cuadro la creación, ya no hay sustento moral, cada quien es su propio Dios, cada quien es su propio juez, no hay a quien darle cuentas. Entonces, este versículo es muy bueno porque dice el texto, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Imagínense algo que es invisible, se hace claramente visible y no hay excusa respecto a eso. Dice, desde la creación. Y este versículo en Romanos lo ligo o lo podemos ligar allá con la historia de Job que terminamos de ver la semana pasada, cuando el cuarto amigo Eliú le dice, detente y ve las maravillas de Dios, porque Job estaba encerrado en sí mismo, justificándose lo que hacía, eh, pensando que la justicia que él tenía delante de Dios era por su buena conducta. Y entonces Eliú le dice, detente y observa las maravillas de Dios. Y luego lo que Dios hace en ese, que parecería ser un diálogo, pero realmente Job se queda callado, no puede contestar nada, es que Dios le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice aquello? Y las nubes, y el rayo, y las pléyades, y los animales, y el caballo. Entonces, al parecer, o fijar la vista, o cuando Dios llama la atención de Job a las cosas creadas, es cuando Dios se revela a Job, Dios se da a conocer a Job y algo que él no había visto. Y dice, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Entonces, ahí está ejemplificado este texto de Romanos 1, ¿verdad? Las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles. Y Job dice, ahora mis ojos te ven, porque sabe que las maravillas de las cosas creadas tienen un diseñador, tienen un propósito, son para la gloria de Dios. Y bueno, eso quería recordarlo, pues, hacer mención de esta parte muy importante. Y las historias del Antiguo Testamento no son respecto a los individuos. Es decir, cuando leemos las historias del Antiguo Testamento, el acercamiento a esas historias creo que no debe ser, y cómo es la fe o por decir, cómo es la conducta de Abraham y imitar la conducta de Abraham o de Noé o de David o de Sansón, aunque Hebreos 11 se hace mención a aquellos hombres o a muchos de aquellos hombres, pero el centro de las historias no son los individuos, ni las mujeres, ni los hombres, sino es cómo es que Dios se da a conocer a todos ellos y en la fe o cómo estas personas confiaron en Dios. Al ver la revelación de Dios, Dios se da a conocer y las personas confían y entonces actúan. ¿Aquí tienen algún comentario o preguntas de esto? Bueno, si no, entonces continuamos. El otro asunto era el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor, en el capítulo 1.
En el versículo, por ejemplo, Hechos 1:5. Bueno, déjeme ir a otro versículo aquí en Lucas, nada más para referencia. Mire, alguien lea, por favor, Lucas 24:49. Lucas 24:49. ¿Quién lo lee, por favor? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ajá, gracias, Martín. Esta mención que hace Lucas es la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y les dice que se queden en Jerusalén hasta que seáis investidos. Esta palabra me gusta porque así se le llama, digamos, que cuando al presidente o al presidente de algún país, cuando es reconocido como presidente después de haber ganado las elecciones, es la investidura, ¿verdad? Le llaman la investidura cuando le ponen la banda presidencial y en un momento a otro adquiere poderes, por decir, el presidente que antes no tenía. Ahora es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tiene muchas atribuciones más, etc. Entonces, Lucas aquí hace mención a la venida del Espíritu Santo como una investidura de lo alto, de investidura de poder desde lo alto. Y luego en Hechos 1, es el mismo Lucas, ¿verdad? Escribiendo, es como que la continuación de la historia. En el 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, aquí la palabra bautizar tiene que ver con ser identificado con. Y luego viene el 1:8, que también es muy conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí ese versículo 1:8 de alguna manera marca el contenido de todo el libro de los Hechos. Y luego en el capítulo 2 viene entonces el Espíritu Santo en el 2:4. Bueno, dice que viene un viento, un estruendo. Y en el 1:4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y estas lenguas son idiomas, porque toda la gente que estaba reunida ahí en Jerusalén, ahí menciona 15 orígenes diferentes, le escuchan hablar, dice, cretenses y árabes en el 2:11, les oímos hablar en nuestras lenguas. Entonces, el testimonio de los apóstoles o de las personas que reciben al Espíritu Santo, ahí en Hechos, empiezan a hablar idiomas de toda la gente que venía a Jerusalén de diferentes lugares, y el mensaje o el contenido de esas declaraciones o de esas expresiones en otras lenguas, dice, son las maravillas de Dios. Vean el 2:11. Y es la misma idea de Job, cuando Eliú le dice, detente y considera las maravillas de Dios. Entonces, en esta parte, el mensaje de los apóstoles impulsados por el Espíritu Santo, pues es el Evangelio, tiene que ver con las maravillas de Dios. No estoy seguro aquí desde dónde la gente o los discípulos llenos del Espíritu, desde dónde están hablándoles al pueblo, si desde la creación, pero estoy seguro, porque luego Pedro también lo menciona,
que ya hablaba acerca de la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo como parte de las maravillas de Dios. Hablaban seguramente de la cruz. Entonces Pedro enseguida, los famosos discursos, ¿no? El primer discurso donde se convierte en 3,000 y el segundo 5,000 y comienzan. Entonces, aquí la referencia o el punto es que hay una transformación, hay una vida de los apóstoles antes del Espíritu y una vida después del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo que mora en ellos, ahora es el tiempo de la iglesia, conforman la iglesia, Cristo es la cabeza, pero les impulsa sin temor a hacer cosas o a decir cosas que antes no lo hacían, pues el primero que se levanta es Pedro, y me llama mucho la atención y lo hemos comentado en otras ocasiones, que Juan y Pedro son el primer equipo misionero, por decirlo de una forma, no sé si misionero, pero es el primer equipo que sale a Jerusalén a predicar. Y la parte interesante es que Dios los usa siendo tan diferentes. Pedro, acuérdense que era impulsivo, quizá hablaba antes de pensar algunas cosas, muy apasionado, tomaba la iniciativa. No sé si los discípulos de alguna manera lo habrán nombrado un líder o su líder, pero sí Pedro tomó el liderazgo, pues tomó esa posición, hablando por ellos, yendo adelante, etc. Y por el otro lado, Juan parece que es más tranquilo, más melancólico, es el que se recuesta en el costado de Jesús, habla acerca del amor, quizá más joven también. Entonces tienen personalidades diferentes, hablando acerca de los dones espirituales que mencionan el Nuevo Testamento. Posiblemente Pedro es el tipo de la persona que tiene el don de profecía, tiene esas características, pues. Y Juan más como el de misericordia. Ese es otro tema, pero antes de este momento, Pedro y Juan son más como rivales durante los evangelios. Creo que hay una sola ocasión, y esa creo que la descubrió Víctor o la mencionó Víctor. Solo hay una ocasión donde en los evangelios uno le dirige la palabra al otro, ¿sí? Parece que no hay ningún diálogo entre los dos, y eso es a reserva de rascarle y buscarle, pero no eran muy amigos, pues yo los veo más bien como rivales, porque eran del mismo oficio, ¿verdad? Los dos eran pescadores. Entonces, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, eran pescadores, tenían su negocio familiar, pienso, por lo que dice la Biblia. Y por otro lado, Andrés y Pedro tenían también su negocio familiar o eran pescadores, pero no los veo en ningún momento ser amigos, ser cercanos, ser muy cercanos. A ver si ustedes en la semana encuentran algunos textos al respecto, pero la única vez que cruzan alguna diálogo o alguna palabra que está escrito en la Biblia, quizá lo hicieron antes, pero no está escrito, es cuando en la última cena, ¿no, Vic? ¿Te acuerdas? Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, y parece que Pedro le hace una seña a Juan y le dice, así como, pregúntale quién es, ¿no? ¿Te acuerdas de ese versículo, Vic? Juan 3. Aquí está, Juan 10. ¿Quién lo tiene por ahí? Los veo más como rivales, como
hay más eventos que suceden. Por ejemplo, el primero es que Jesús va por la orilla del mar y llama a Andrés, y Andrés va por Pedro, y Jesús continúa con la orilla del mar y entonces llama a Juan y a Jacobo. Parece que Juan y Jacobo, no sé si su negocio era más próspero, pero tenía más contactos porque Juan, la familia de Juan eran conocidos de los sacerdotes, pues. Entonces como que estaban en otro segmento social, a lo mejor Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran los Boanerges, ¿no? Los Boanerges, sí. Los hijos del trueno, o sea, aparentemente eran prósperos, además eran hijos de Salomé, aparentemente hermana de María. O sea, digo, por los textos, ¿no? Lo que hemos estudiado alguna vez, las conexiones ahí está muy interesante, muy, muy interesante. Hay otra conexión, otra mención, porque la mamá de estos dos jóvenes o de estos dos hombres, Jacobo y Santiago, es la que se acerca con Jesús y le hace una petición y le dice, te pido que a estos dos mis hijos, cuando tú estés en tu reino, los tengas uno a tu derecha y otro a la izquierda. Entonces me hace muy atrevido lo que hace la mamá de Jacobo y Juan, pues venir ante Jesús y hacerle esa petición. Ese atrevimiento no creo que cualquiera lo haya realizado, pues, sino alguien que estuviera, pues, de alguna manera cercano. Entonces, por eso esa conexión también que menciona Víctor es interesante. Y a partir también, esa es otra mención, cuando Jesús le dice, no está en mí darlo, es en mi Padre, dice que los discípulos se enojaron con ellos, ¿verdad? Los discípulos se enojaron con Jacobo y con Juan. ¿Y quién era el líder de los discípulos? Era Pedro. Pedro seguramente fue el que no le gustó esa actitud o esa acción. Dice, y los discípulos se enojaron, sí, pero el jefe o el líder de los discípulos es Pedro, pues. Entonces, hay ese tipo de menciones así, una y otra, pequeñas. Y una más está en la rivalidad, digamos, de alguna manera, por llegar a la tumba de Jesucristo cuando resucita, ¿verdad? Los dos que salen a correr es Juan y Pedro. No los veo como que juntos planeando ir, sino es como una rivalidad a ver quién llega primero. Y Juan deja ahí una notita diciendo que él corrió más rápido que Pedro y que él llegó primero que Pedro a la tumba. Juan, pues, quizá era más ligero, más joven y corrió más y llegó primero a la tumba. Ahí Juan deja una nota, dice, y este es el discípulo amado y este es el discípulo que llegó primero a la tumba. Eso lo tenemos en Juan 20. Si quieren, vamos a verlo. A ver si Víctor encuentra el otro texto. En Juan 20, Juan que está escribiendo, en el 22, por ejemplo, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro, esta fue María, y al otro discípulo, es decir, él, aquel al que amaba Jesús. Entonces, la referencia que deja Juan, obvio, este libro de Juan fue escrito muchos años después, ya cuando Juan era anciano, y quizá es prudente, yo creo, no sé la intención en que lo haya mencionado, pero hace esa mención, pues, que Juan es el que amaba a Jesús. Y dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, yo, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero. Y luego el 8 dice, entonces entró también el otro discípulo, o sea, yo, Juan, que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. O sea, son notitas ahí interesantes, pues. ¿No lo encontraste, Vic, el otro? Ahí lo encontró Martín. Es Juan 13, 23 al 25, nos lo puso ahí en el chat. No vi. A ver, Juan 13. 23, 25 dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba,
o sea, estaba refiriéndose Juan a sí mismo, estaba Ajá. recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era, o sea, Pedro le pregunta a Juan, dice, pregúntale a Ajá. ver Le, quién, para le que hace preguntase. señas para decirle, pregúntale a ver quién es. Ujú. Esa es la única, sí, Vic. No, eso que dice para que preguntase quién era el que, de quién hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, sí le atiende a su solicitud, pues. Bueno. Ajá. Fuera de eso se ve un poco de competencia, ¿no? Durante los evangelios. Se ve más competencia. Yo creo que esa competencia si eran del mismo, ¿cómo se llama? De la misma profesión o de la misma oficio. Seguramente eran rivales, eran competidores, ¿no? Es decir, como que Jesús va por el mar y pasa por el negocio de Andrés y Juan y Pedro y los llama y después sigue caminando y entonces es como que en la misma cuadra están los dos negocios pues compitiendo por clientes. Entonces supongo que se conocían y que eran competidores del mismo oficio, del mismo negocio. Entonces no creo que hayan sido amigos, es conclusiones que podemos ir sacando. Pues no creo que hayan sido amigos Juan y Pedro. Y la única mención que se hace de alguna comunicación entre los dos, parece que es esta, la que ahorita mencionó Víctor, que es Pedro le hace una seña a Juan para que le preguntara quién era al que se refería. Y de ahí en más no veo que hayan dialogado, que estén juntos. Bueno, estaban juntos como discípulos, pero no creo que hayan tenido una conexión como amigos. Ese es el punto. Y cuando llega el Espíritu Santo, lo que sucede con estos dos hombres es que ahora no solamente están juntos, porque son del grupito de Jesús o de los discípulos de Jesús, no solamente eran de los 12, sino de entre los tres, ¿verdad? Eran del círculo muy cercano de Jesús. No solamente es eso, sino ahora están dispuestos los dos a dar su vida por la causa del Evangelio. Y Juan lo veo acompañando a Pedro en muchas menciones, dice aquí en Hechos, dice Pedro y Juan. En el 3.1 dice Pedro y Juan subían juntos al templo. En el 3.11 dice Pedro y Juan van con el cojo. Más adelante vuelve a decir Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan. Y veo ahora a Pedro, sí, con ese impulso y liderazgo, esa pasión, pero es impulsado por el Espíritu de Dios. Ya no lo veo en sí mismo. Yo voy a dar mi vida por ti, y sacando su espada para pelear, sino algo pasó no solo en su cabeza, sino en su corazón, y es la presencia del Espíritu Santo. Y Pedro conocía la palabra de Dios, por eso es que Pedro cita constantemente el Antiguo Testamento en sus predicaciones, pero ahora es el impulso del Espíritu Santo. Y a Juan, también impulsado por el Espíritu Santo, lo veo dispuesto a hacer menos, ¿verdad? Ya no es correr para ser más que Pedro, para llegar primero, sino dejar a Pedro estar en el reflector, porque lo ve, yo pienso, Juan ve a Pedro siendo usado por Dios y él atrás como apoyo, como acompañante, como soporte. Seguramente hacía algunas otras cosas Juan, yo pienso, ahí en las predicaciones o compartir con otro, pero en el reflector está Pedro y Juan atrás y no veo problema en Juan morir a sí mismo. Juan está muerto a sí mismo. ¿Quieres comentar algo, Vic? Sí, nada, el dato histórico, que el primer círculo del Señor Jesús eran Jacobo y Juan, hermanos, hijos de Zebedeo, y Pedro. Y lo vemos ahí en los evangelios que siempre van con él y son las que lleva a la transfiguración, al huerto de Getsemaní.
Y, Pedro era iletrado más bien. Y pues se supone que son iletrados porque lo sorprendente es cómo empiezan a citar después de la venida del Espíritu Santo, a citar la historia bíblica, ¿no? Con poder, a compartir, ¿no? Entonces el cambio ese, pues de ser iletrados, de la cierta competencia que tenían, a un cambio total en sus vidas, de esperar, de esperar realmente una victoria terrenal, de una libertad terrenal de Israel de Israel ante los romanos, a entender lo que Dios quería de ellos, ¿no? Sí, dice aquí Juanjo que ahora estos son un cuerpo y funciona justamente como un cuerpo, ya son la iglesia de Dios. Y Dios usa a Pedro, Dios usa a Juan, y están vacíos de sí mismos y el Espíritu Santo es el que los impulsa. Entonces, esta parte es muy importante porque ahora es la presencia del Espíritu en ellos y es la causa del Evangelio por la cual están dispuestos a morir y de hecho dan su vida por la causa del Evangelio. Entonces, regresando a Romanos 8, el capítulo 8 que habla acerca de el Espíritu en los creyentes, es ese mismo Espíritu con el cual somos investidos, mora en nosotros, usando la personalidad que tenemos. Cada uno tiene una personalidad diferente, pues así como Juan era más melancólico, Pedro más impulsivo, más apasionado, con todas sus fuerzas haciendo cosas y hablando. Esa misma personalidad, pero ahora dominada por el Espíritu Santo. Sí, creo que Dios no cambia nuestra personalidad, pero porque Él nos hizo así a cada uno, pero más bien esa personalidad ya no está dominada por uno mismo, no está dominada por la vida del alma o la carne, sino por el Espíritu. Y entonces causa impacto en ese tiempo, en el momento de los hechos, la predicación del Evangelio en la ciudad de Jerusalén. Y acá valdría la pena, yo creo que ir a un par de versículos más. Miren, vamos a ver en Gálatas. Textos muy conocidos. Buenos días, perdón. ¿Qué tal? Buenos días, Marilu. Alguien lea Gálatas 5 del 16 al 24. Al 25. Gálatas 5 del 16 al 25, por favor. Aquí lo tengo. Adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Sí, gracias. Y el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, cerrando la idea acerca de andar en el Espíritu. Ese es el mismo sentido, es complementario este texto a Romanos 8. Sí, tenemos la provisión de Dios para ser dominados por el Espíritu, para ser impulsados por el Espíritu. El asunto es, ¿cómo le hago? Si la instrucción es andad en el Espíritu, ¿cómo le hago? Yo pienso que si hubiese una, no sé, como esas cosas que hacen, no sé, por decir algo, si la Biblia dijera algo así como que da 3 vueltas a tu casa, tómate un vaso de agua caliente con sal y limón y serás lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Una fórmula X, estoy inventando. Sería buscamos ese tipo de fórmulas pues para hacerlo, ¿sí? Estaríamos haciéndolo como si tuviéramos un botón en algún lugar de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, para hacerlo y entonces cambiar de canal y ser dominados por el Espíritu Santo, ¿verdad? El asunto es de que quizá no lo vemos, pero ahí está la forma de andar por el Espíritu Santo es considerando las verdades de Romanos 6 y de Romanos 7. Por eso la carta, toda la carta de Romanos habla acerca del Evangelio, no solamente hasta Romanos 5, como hemos platicado, sino 6, 7 y 8 son parte del Evangelio, son las buenas noticias, continúan. Y si hemos de andar por el Espíritu Santo, en Romanos 8, tenemos que considerar Romanos 6, que el viejo hombre murió juntamente con Cristo, moría al pecado, vivo para con Dios, me considero muerto al pecado, vivo para con Dios, presento mis miembros como instrumento de justicia, morí a la ley, al dominio de la ley, fui libertado del pecado y ahora soy esclavo de la justicia o siervo de la justicia. Esas verdades de Romanos 6 son las que nos alimentan o las que son el fundamento para nuestra fe. Sobre ellas descansamos la fe y mientras descansamos en esas verdades, el Espíritu Santo está en control. El Espíritu Santo está en libertad, por decir, o está disponible, no disponible, pero está reproduciendo la vida de Cristo en nosotros, pues, porque yo estoy considerándome muerto juntamente con Cristo. Y el versículo 24 de aquí de Gálatas 5, después de que habla de las características o el fruto, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es un asunto de fe. La muerte ya se llevó a cabo juntamente con Cristo, pues eso es un hecho. Yo no voy a matar a la carne, yo no voy a morir a mí mismo, yo no voy a negarme a mí mismo. No, esa creo que no. Negarme a mí mismo creo que sí, pero más bien yo no voy a morir a mí mismo, sino ya morí juntamente con Cristo. ¿Sí? Es algo que ya está hecho y yo descanso en eso. Es una consideración y es una fe diaria sobre el hecho. Y entonces el Espíritu está disponible para andar en él. ¿Algún comentario aquí? ¿Qué piensan? ¿Puedo comentar, pastor? Sí, adelante, por favor. Eh, de lo que nos compartí hace rato de la resurrección, de la promesa del Padre, de Hechos 1, 4 y 5 creo que es, dice de forma armonizada en los evangelios, ¿no? En el evangelio de Lucas y en el evangelio de Juan,
En Juan capítulo 20 dice, el Señor Jesucristo les dice 3 veces, paz a vosotros, ¿no? Y dice en el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En el 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en Lucas 24, que usted nos compartía hace rato, dice del versículo 46, Lucas 24, bueno, desde el 45, de forma armonizada con Juan capítulo 20, ¿no? Que los dos eventos que se replican en los 4 evangelios es la alimentación de los 5,000 y la resurrección de nuestro Señor. Dice, entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice en el libro de Romanos el 7:25, porque con la ley de la mente sirvo a Dios, con la ley de la fe, ¿no? Más con la ley de la carne a la ley del pecado. O sea, lo que usted nos estaba compartiendo hace rato, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y entonces, pues ahí vemos también el Evangelio, que ya hemos sido enviados por nuestro Señor, ¿no? A predicar el Evangelio en el Espíritu. Sí, correcto. De hecho, Él nos impulsa, todas estas cosas, los impulsos del Espíritu, nosotros no los podemos planear. No es un plan nuestro para hacer algo, ser mejor. De hecho, el crecimiento y la madurez del creyente tiene que ver con el ser impulso, el ser guiado por el Espíritu, con los impulsos del Espíritu Santo. Pues miren, vamos a ver un versículo más que está en 2 de Corintios 4, 9, 10, 11 y 12. 2 de Corintios 4. Porque llevando a todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sí. El 11. Pero, aquí está. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida de Cristo reproduciéndose en nosotros, ¿verdad, pastor? Así es. Eso es muy interesante, es como que algo, por decirlo, profundo, pero justamente habla de eso, pues yo estoy muerto juntamente con Cristo y al considerarme muerto juntamente con Cristo, entonces la vida de Cristo se manifiesta en mí, o impulsada por el Espíritu Santo, o reproducida por el Espíritu Santo. Vean otra vez el versículo, dice el 11 y 12. Nosotros que vivimos, ahí está la carne. Hasta luego, Chava, que te vaya bien. Buen día. Hola, Rafa, muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Dice, nosotros que vivimos en este cuerpo mortal, dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Eso de entregar a muerte no es el riesgo de perder la vida física, pues digo que sí lo tenía, dicen en apuros, desamparados, derribados. Pablo sí estaba de alguna manera con el riesgo de morir, pero aquí habla acerca de entregado a muerte por causa de Jesús. Esa es la consideración de que estoy muerto juntamente con Cristo. Ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y el 11, la segunda parte, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Verdad? Ahí está el Espíritu reproduciendo la vida de Jesús, que son los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Sí? Dice, eso se manifiesta en nuestra carne mortal. Entonces, este cuerpo débil, mortal, finito, es vivificado de alguna manera y es usado como instrumento para la gloria de Dios, para la justicia, usado por el Espíritu de Dios. Y el 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, yo estoy muerto juntamente con Cristo, y en vosotros la vida, porque el Espíritu Santo, al impulsar a Pablo en este caso, ¿sí?, traía un beneficio a los lectores o a los que escuchaban el Evangelio. Era el beneficio para los demás. Entonces, todo esto es muy interesante porque las cartas de Pablo están llenas de este tipo de citas hablando acerca de la vida de Cristo en el creyente. Y todavía hay, de hecho, una organización de empresarios se fundó sobre un pensamiento, un argumento que es, ¿qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que Jesús haría? Y hay unas pulseras que venden en algunas librerías, la pueden encontrar ahí, está en inglés y dice, What would Jesus do? ¿No la han visto? Es WWJD. Y entonces es como un recordatorio de cuando estás en cierta situación, dices, ¿qué es lo que haría Jesús? Y entonces cambias tu forma de pensar y dices, no, aquí lo que Jesús haría es que se quedaría callado o ayudaría al prójimo. Pero eso se me hace artificial, pues, sí, porque no está en nosotros decidir o pensar qué es lo que haría Jesús, ¿sí? Ese pensamiento creo que está equivocado, pues, sino más bien es mi responsabilidad, mi única responsabilidad como creyente es considerarme muerto juntamente con Cristo, descansar en esa verdad, considerarlo todos los días. Gracias Dios porque morí juntamente con Cristo, me considero muerto al pecado, vivo para con Dios, presento mis miembros como instrumentos de justicia y descansando en esas verdades, entonces el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en nosotros, como dice aquí, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. No es algo artificial que yo produzco, sino es la misma vida de Jesús viviendo en mí. Y eso cambia completamente el escenario, pues. ¿Alguien quiere comentar algo? Gracias a Dios, primero, perdón por entrar un poquito tarde, pero alcancé a leer Gálatas 5, y Gálatas 5 son todos los deseos de la carne que se contraponen con los del espíritu. Cuando tú estás ocupado en el Señor, aprendiendo la palabra del Señor y sabiendo por la misma palabra que yo ya estoy muerta en Cristo, porque con Cristo fui juntamente crucificada, yo ya no me voy a creer que soy superior a ti, superior a mis hermanos, en conocimiento de la palabra, porque la palabra, pues el crecimiento, el Señor me lo da. Y aparte, si estoy ocupada, estudiando la palabra, no nada más leyéndola, creyéndola, aplicándola exclusivamente a mi vida, pues es una manera como el Señor te va dando el crecimiento. Es una manera de vivir a mí, porque dice que estamos siempre a muerte por Cristo, porque Cristo ya mora en mi vida. No es mi vida la que va a aflorar al momento que yo estoy comportándome en el mundo. Como ya recibí al Señor Jesús, ahora el Espíritu Santo
es el que me da el crecimiento por fe, ¿verdad? Y aparte, si yo muero porque digo, pues yo ya no voy a andar en todo lo que dice el 5, todos los deseos de la carne, porque estoy en Corintios, perdón, pero Gálatas te habla de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías. Todo eso ya para mí no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque mi carne, Cristo la llevó junto con él a la cruz, hizo morir con su muerte, con el derramamiento de su sangre, todo eso que es de la carne. Y ahora me hizo renacer a una esperanza viva y él se está reproduciendo de esa manera en Marilú, en ti, en cada uno de nosotros. Pero si yo no le permito al Señor crecer en mí porque estoy con mi dedito apuntando a él y a ella, eso el Señor no me lo permite, ¿verdad? Entonces lo importante es mi relación exclusivamente con el Espíritu Santo, exclusivamente con Cristo. Es una manera de crecer en Él. Esta es mi manera de ver las cosas, Rafa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, Vic. No, es hablamos de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿no? Es un solo fruto. Y sí, como dice la hermana Marilú, es una relación individual, ¿no? El Señor va a trabajar en cada persona individualmente, porque cuando vemos todas estas verdades y las empezamos a aprender, queremos que apliquen para todo el mundo, pues, y tendemos a convertirnos un poco fariseos, ¿no? En señalar y decir, bueno, es que sí deberías vivir, pues, pero bueno. La otra es que creo que es muy, muy complicado, o sea, al ignorar estas verdades, por el contexto que tenemos sumamente humano de que podemos hacerlo todo, pues. Y muchas veces el enfoque es en nosotros mismos, en lugar de estar viendo a Jesús. Y creo que, bueno, así lo he aprendido, pues, que es inverso, pues, o sea, no debemos de confiar en nosotros ni vernos a nosotros, sino sabiendo esto que hemos visto, mantener la vista en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Sí, muchas gracias, Vic. Pues, si quieren, aquí detenemos el Romanos 8, del 28 al 39. Es el clímax de nuestra posición en Cristo. Y decíamos que el 28, versículo 28, tiene que ir junto con el 29, porque está hablando de lo mismo, de ser conformados a la imagen de su Hijo. Esa conformación es la vida de Cristo en nosotros, más Cristo en mí y menos yo, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, si hay un propósito, ¿cuál es? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la frase de cristianos, pues somos hermanos de Cristo. Él es el hermano mayor, porque son iguales al hermano, son nacidos del mismo vientre. Esa es la palabra hermanos. Así se refirió Jesús a los discípulos después de su resurrección. No les llamó discípulos, no les llamó, ¿cómo se dice? Es la primera vez que les llama hermanos después de la resurrección, y esa palabra hermanos significa, siervos. Sí, les llama hermanos, porque ahora son del mismo vientre. La resurrección de Jesucristo permite que seamos hermanos de Jesucristo, todos los que nacemos de nuevo.
Entonces, Él es el primogénito y el fin o el propósito es que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y los demás versículos del 31 al 39 son una serie de preguntas retóricas. La respuesta es clara porque la posición que tenemos en Jesucristo es perfecta. Nadie nos quita de ahí. No perdemos la salvación, no perdemos el amor de Dios. Dios no nos puede amar más de lo que ya nos ama. Él no nos condena, Él no nos acusa, no nos separa nada de su amor, porque la obra de Jesucristo es perfecta y ahí estamos juntamente con Él. Entonces, cuando nos sentimos porque hacemos algo equivocado, que Dios nos deja de amar o que Dios nos condena de alguna manera o nos acusa de alguna manera, esta sección es lo supremo, la obra suprema de Jesucristo a favor nuestro, porque Dios no nos ve a nosotros mismos. Nuestra propia justicia o nuestras propias obras no nos llevaron a esa posición. Nos llevó la fe en Jesucristo. Y por lo mismo no hay nada que nosotros podamos hacer que nos quite de esa posición. Ya estamos en Cristo. Y el 39 lo vemos como quiera la próxima semana. El 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Víctor, ¿se sabe cuántas veces dice en Cristo en el Nuevo Testamento? ¿Te acuerdas, Víctor? Creo que 150. 150. En las cartas de Pablo, una frase que se repite muchas veces y lo pasamos por alto es que estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esa es nuestra posición, ¿verdad? Ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Ahí es donde estamos escondidos con Cristo en Dios. Bueno, si gustan, aquí dejamos. Sí, Vic. Rafa, es que mencionaste eso de que cuando fallamos, cuando fracasamos, o sea, es súper interesante eso, que nos sentimos culpables y no, o sea, pensamos que depende de nosotros que Dios nos acepte, pues. Sí, Y, o sea, eso es algo típico, que cuando pecas, fallas, fracasas en la vida cristiana, te puedes hasta alejarte, pues, poco a poco, porque piensas que no eres acepto, y ese no es el punto. O sea, el punto no eres tú, sino lo que Dios hizo y de quién estás bautizado, con quién estás bautizado. Pues por eso es que eres acepto siempre, pues, y poder aceptar esa parte, pues, de quitar la culpa. O sea, digo, no pecar está bien y es algo que hay que practicar, sino que Dios mismo nos va a dar el poder, y cuando caigamos, es donde se ve la gracia, como que Dios lo permite para que podamos ver su misericordia y su gracia que ya tuvo, pues. Y así es como nos acepta, así fracasados, así como somos, pues. Entonces, muy padre eso que comentaste, y creo que es algo que para estar recordando, ¿no? sí, porque Él nos conoce, pues actuamos como si no nos conociera y como que pudiéramos aparentar delante de Él que somos algo mejor de lo que realmente somos, para que nos vaya bien o nos bendiga o nos acepte, pero Él nos conoce y por eso su misericordia y su gracia son grandes y nos acepta porque estamos en Cristo. Sí, de acuerdo, Vic, correcto. ¿Puedo comentar algo, pastor? Ahí Martín tiene levantada la mano. Breve, porque ya es la hora, ya es la media para continuar con las actividades, pero adelante, Martín. Dice la palabra de Dios, porque es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y luego dice Colosenses 1:27, ¿no? De la esperanza que estuvo oculta desde los siglos y que ha sido revelada a los gentiles. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Como el Sí, Espíritu de Dios, a través de la santificación, forma a Cristo en nosotros. Y definitivamente, pues, hay muchos versículos que prueban que la salvación no se pierden. Juan 10, del 26 en adelante, dice:
Mis ovejas, el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, no temporal, y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí el Señor Jesús revela que Él es Dios nuevamente, ¿no? Y que la salvación no se puede perder, porque no hicimos nada para ganarla, ni podemos hacer nada para perderla. Así es, correcto. Muchas gracias. ¿Alguien quiere orar, Víctor, para despedirnos? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por hoy, gracias por este tiempo, gracias por la disposición que pones en los corazones de cada uno, Señor. Te pedimos que estas verdades que vimos, Señor, de tu palabra, la historia, todo lo que tú tienes ahí, Señor, para que podamos conocerte a través de la Biblia, que obres en nuestra vida, Señor, de cada uno hoy, que podamos meditarlo y que nos des el entendimiento necesario, Señor, para poder conocerte más. Te pedimos también por las actividades de cada uno que vayamos a tener, Señor, que podamos contemplarte en medio de este mundo caído, de estos cuerpos de corrupción, que podamos tener los ojos fijos en ti, independientemente de las circunstancias, Señor, y que pues obres en la vida de cada uno, Señor. Gracias por la vida de todos y muchas gracias, Señor, por todo tu amor. En Cristo Jesús te damos gracias y oramos. Amén. 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 Gracias. Amén. Pasen Muchas buena gracias. tarde.